Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero hay una notable excepción, y esta distinción ocurre si has nacido en un pueblo madrileño llamado Colmenar de Oreja. Esta villa de orígenes agrícolas conserva el encanto de su plaza tradicional, un teatro maravilloso de finales del siglo XIX y un magnífico museo. El artista que ha conseguido ser profeta en su tierra es Ulpiano Checa, uno de los pintores que más éxito tuvo a finales del siglo XIX y principios del XX. Si atravesamos el pequeño jardín que preside un busto del pintor, entramos en uno de los museos más desconocidos del país y de mayor mérito. Para valorar la obra de Ulpiano Checa, nada mejor que verla. En este óleo se autorretrata entre los jugadores de cartas. La obra de Ulpiano Checa es poco conocida en España debido a múltiples factores. El principal fue que nunca más volvió a exponer después de su triunfo en 1887. Se estableció en París, viajó por todo el mundo y vendió muchísima obra allí donde viajó. Ulpiano fue el hijo primogénito de una humilde familia de canteros. En esta foto vemos a su madre acompañada de otros hijos y en el balcón unas ramas de oliva que indicaba que vendían vino. Desde niño reveló tener cualidades para el mundo del arte. Con 13 años conoció en su pueblo natal a José Ballester, propietario de un café en Madrid. Ballester decidió llevar a Ulpiano a vivir con su propia familia y se convirtió en su mecenas. Con este cuadro quedó inmortalizado el buen Ballester. En su tercer año de estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ganó la primera medalla en la Exposición Nacional del año 1887, con este cuadro, La invasión de los bárbaros, que se quemó en la Guerra Civil. Checa lo versionó algún tiempo después. La beca de la Academia de San Fernando le permite volar fuera de nuestras fronteras, pero deja en Colmenar algunas de sus obras. Esta primera sala del museo está dedicada a la vida de Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja, que es su pueblo. Vemos algunas escenas costumbristas, retratos, ese retrato de una anciana, de personas que él conocía y quizás lo que es una de las obras o un par de obras interesantes, que son estos bocetos que hace Ulpiano Checa para la pintura mural de la iglesia de Santa María la Mayor, aquí en Colmenar, en la que nos presenta una anunciación y una presentación de la Virgen en el templo. Esta es la sala que llamamos Sala de España, así llamada porque aparecen diversas escenas relacionadas con nuestra tradición, los mantones de Manila, el caballo, el mundo del toreo, y quizás la obra más representativa, la que más cariño tiene este museo, es la obra de los hijos del pintor, Carmen y Felipe, que vino en el primer lote que fue donado por la familia. Fue hombre que mantuvo el amor a sus raíces y durante sus visitas fotografió a sus paisanos. Viendo hoy sus instantáneas, nos remite casi a un trabajo etnográfico.
En su estudio parisino, donde desfilaron monarcas y grandes artistas, siempre estuvo presidido por el retrato de una anciana campesina. Y orgulloso contaba que era la imagen de su querida madre. Esta es la sala que dedicamos a Checa y a Francia, porque efectivamente gran parte de su obra la hizo en su estudio parisino y desde donde pintó para todo el mundo. Estamos ahora frente a uno de sus grandes cuadros, que es el Barranco de Waterloo, que recrea uno de los fragmentos de la novela de Víctor Hugo de Los Miserables. En esta obra Checa nos presenta la temática del progreso. Vemos una carrera entre la máquina, entre el tren y unos caballos que van en una carreta que termina rompiéndose porque no son capaces de llegar a la velocidad con la que se impulsa la máquina. La lucha entre lo antiguo y lo nuevo fue una de sus constantes. En esta sala del Museo Ulpiano Checa, decorada con este maravilloso rojo pompeyano que se ha tratado de recrear, tenemos algunos cuadros de inspiración pompeyana, puesto que Ulpiano Checa se sintió también seducido por este yacimiento arqueológico, lo conoció, lo visitó. Conocía la novela de Edgar Layton, Los últimos días de Pompeya, y se sintió fascinado por aquella ciudad congelada en el tiempo. Entre otros cuadros de inspiración pompeyana tenemos Los últimos días de Pompeya, que es un cuadro de gran formato, absolutamente maravilloso y espectacular, donde se ha recreado ese último momento, la explosión del volcán, la gente huyendo, una persona lleva un cofre con un tesoro, está tratando de llevarse algunas cosas de valor. Está el fuego al fondo, los edificios que se ven apenas por la luz del volcán, y una imagen de la catástrofe, que era lo que había primado en todas estas interpretaciones sobre el fin de Pompeya. A Checa le fascinaron los caballos, que se manifiestan continuamente en su pintura y en su escultura. Ulpiano Checa, aunque es conocido fundamentalmente como pintor, también era escultor y nos dejó aproximadamente una docena de modelos. Aquí, por ejemplo, podemos observar su Correo del Zar, que es una de sus obras más conocidas dentro de la escultura, y podemos encontrar obra de él bastante dispersa a lo largo de todo el mundo. Aquí vemos la famosa escena de la película Ben-Hur, la carrera de carros, en la que aparecen los caballos blancos, los caballos negros. Esta escena tiene su origen en una pintura de Checa, concretamente la carrera de carros, que llegó a ganar la medalla de oro en una exposición universal de París, y fue tal el éxito que tuvo esta carrera de carros que empezó a reproducirse en todo tipo de objetos, en las cubiertas de las novelas, en bandejas, en souvenirs, relojes, cucharitas, etcétera, lo que hizo que Checa fuera uno de los primeros artistas en recurrir al copyright. Hoy, el lienzo original, que fue medalla de oro en la Exposición Nacional de 1900, está desaparecido. Imaginamos que luce en alguna mansión de Hollywood, pero se conserva este magnífico grabado y una acuarela. El cine inmortalizará su imaginario estético. Incluso 60 años después, la película Ben-Hur está impregnada de su influencia. Ulpiano Checa es un artista que decide inspirarse para pintar sus obras en muchas de las novelas que leía, algunas contemporáneas, pero también, sobre todo, fuentes clásicas. Aquí detrás tenemos una batalla naval, una naumaquia. Esto eran combates de barcos que se hacían en los circos de la antigua Roma. El foso se llenaba de agua, como podemos ver aquí, y encima se ponían los barcos que muchas veces representaban batallas reales. Hay numerosas fuentes clásicas en las que podemos hablar de naumaquias, pero sobre todo para este cuadro hemos encontrado mucha similitud en los anales de Tácito, concretamente en los pasajes del emperador Claudio.
En el texto se nos describe al emperador situado con su mujer, Agripina, vestida de blanco con los bordados en dorado, y al emperador vestido de rojo. El resto del circo es una reconstrucción que viene de la inspiración y de la imaginación del propio autor, seguramente también acompañado por muchas fuentes arqueológicas. Estamos en la Sala de África. Al norte viajó Checa en 2 ocasiones, pero no hizo una pintura orientalista al uso de la época, sino que incluyó tintes impresionistas, pero sobre todo fue porque no se quedó en las ciudadelas, en los zocos, sino que viajó hacia el desierto y convivió con las tribus nómadas. Por eso, su obra orientalista lo que hace es reproducir las famosas fantasías árabes, en las que los habitantes salen de las ciudadelas para quemar pólvora y lucir sus cabalgaduras. Tenemos aquí uno de los cuadros más conocidos de Checa, lo llamamos El Anticuario. Representa posiblemente una escena del Fausto en la que vemos pues, a un señor mayor, un anticuario, viendo con una lupa algunos objetos de menor tamaño. Colmenar de Oreja conoció siempre la importancia de su pintura y desde 1945, en que el entonces secretario del ayuntamiento contactó con la familia y recibimos una primera donación de sus hijos, con la cual se abrió el museo inicial en 1960. A partir de ese momento, el ayuntamiento fue comprando toda la obra que pudo en todas las subastas, galerías y coleccionistas de todo el mundo. Esta obra, además, se incrementó con depósitos temporales del Museo del Prado, del Museo de Historia de Madrid, de la colección Thyssen-Bornemisza y otros coleccionistas que tienen aquí su obra depositada. La exposición temporal El beso que nos de Rodin consta de un conjunto de piezas de escultores contemporáneos a Checa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tuvo la desdicha de morir en plena Primera Guerra Mundial, de tal manera que la prensa no estaba ni para rendir homenaje a un gran pintor que ni era español en Francia ni era francés en España. Falleció en Francia, pero era su deseo descansar entre sus gentes. En enero de 1916 fue sepultado en el cementerio de Colmenar de Oreja. Checa dejó un legado magnífico que sus paisanos han engrandecido con dedicación, buscando durante décadas, primero en mercadillos y anticuarios y después por internet. Allí donde un cuadro suyo asomaba a una subasta, ellos lo luchaban. El último fue donado por el cineasta Wes Anderson, quien rodó en el Teatro del Pueblo, y a cambio el consistorio le solicitó un cuadro de Checa. El Crepúsculo. Colmenar de Oreja ha invertido en algo eterno, en cultura, y ha conseguido forjar un modelo a imitar, ser uno de los pueblos más valiosos en arte y lealtad.